Estimados estudiantes, hemos llegado al capítulo 13 de nuestro texto base. Este capítulo nos va a permitir comprender y ser capaces de aplicar el análisis de puntos críticos de control, Hazard Analysis Critical Control Point, el HACCP. Entonces, por favor, con el texto en mano, vamos al capítulo 13 de nuestro texto base. ¿Cuáles son los objetivos de este capítulo? Que el estudiante comprenda qué es y para qué sirve el sistema HACCP. Luego vamos a conocer los principios del HACCP y luego podemos pasar a la implementación de un sistema HACCP en una empresa de alimentos. ¿Qué es el análisis de peligros y puntos de control? De acuerdo con el Códex Alimentario, el HACCP o en castellano, análisis de peligros y puntos críticos de control en castellano es el APPCC. Es un sistema preventivo que asegura la producción de alimentos inocuos, que aplica principios científicos, principios técnicos, usando el sentido común. El propósito de este sistema es prevenir, en primera instancia, reducir y controlar los peligros que corren los alimentos. Tiene como objetivo el producir un alimento inocuo y ser capaz de probar documentalmente y en la práctica que este alimento es inocuo. Este sistema fue desarrollado en 1959 por la NASA y ha sido ampliamente y es ampliamente utilizado en los países desarrollados. Se está mostrando permanentemente como el mejor modelo para ser usado en la práctica industrial, para asegurar la higiene, la inocuidad de los alimentos. Entonces estamos ante una metodología probada, aprobada, que nos va a asegurar la inocuidad de nuestros alimentos. Principios del HACCP. Recordemos que los principios son reglas que debemos aplicar para realizar adecuadamente un análisis de HACCP. Primer principio, hacer un análisis de peligros. Cuando nosotros analizamos un peligro, debemos entender también cuáles son las causas y podemos comprender qué medidas nos servirían para prevenir ese peligro. Entonces, primer principio, hacer análisis de peligros. Segundo principio, determinar los puntos críticos de control. Tercer principio, establecer límites críticos, las tolerancias. Principio 4, establecer un sistema de vigilancia del control de los puntos críticos. Principio 5, establecer medidas correctoras que estas se deben adoptar cuando la vigilancia indica que un punto crítico no está controlado, que quiere decir que ha excedido alguna tolerancia. Principio 6. Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el sistema HACCP funciona correctamente. Principio 7. Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros para los 7 principios que hemos explicado. Prerequisitos para aplicar el sistema HACCP. Antes de empezar a trabajar con cada uno de los principios, nosotros debemos realizar previamente 4 actividades muy importantes. Primera actividad, creación del equipo de HACCP. Luego, descripción de las actividades, los productos que yo tengo en mi organización. Luego, elaboración de diagramas de flujo y luego la comprobación in situ de estos diagramas de flujo. Recién entonces puedo pasar a trabajar con el principio 1, 2, 3, 4, 5, 6, con los 7 principios del HACCP. Entonces, fíjense ustedes en nuestro texto base que en realidad estaríamos hablando de 11 pasos, porque estaríamos trabajando para los 7 principios, pero antes de los 7 principios estaríamos trabajando con 4 actividades previas.
La aplicación de los principios debe quedar recogida de cada uno de los 7 principios en un documento llamado Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control o Plan de HACCP. Este va a ser un documento que se va a reunir en una carpeta de HACCP en un espacio propio para la documentación exclusiva del HACCP. Aquí tenemos una herramienta principal que es el cuadro de gestión que mostramos a continuación. Si ustedes se fijan, la primera columna me va a describir la etapa. Las etapas yo las voy a obtener del diagrama de flujo del proceso de producción de un alimento. Entonces, en el eje Y yo voy a tener las diferentes etapas y en el eje X voy a tener principio 1, principio 2, principio 3, principio 4, 5, 6 y finalmente el principio 7. Este es el cuadro de gestión, herramienta principal en cuanto a la documentación de mi sistema. Creación del equipo de trabajo. Esta sería la primera actividad que vamos a realizar. Necesitamos un equipo multidisciplinario, de manera que las personas que forman parte de este equipo aporten los siguientes conocimientos. Primero, conocimiento y experiencia suficiente en lo que respecta al proceso productivo y a los productos. Es decir, conocer de pe a pa los procesos de transformación que suceden dentro de la empresa. ¿Qué se hace y cómo se hace? Luego, conocimientos suficientes en materia de seguridad alimentaria. Hablamos de los peligros microbiológicos, peligros biológicos, químicos, físicos y también conocimiento en tecnología asociada al proceso productivo. Aquí es importante contar con un ingeniero que tenga conocimiento. Un ingeniero puede ser microbiólogo, puede ser también de otro tipo de especialidad, quizás ingeniero de alimentos con conocimiento específico de microbiología. Esto para que nos ayude a analizar sobre todo los peligros biológicos. Y en tercera instancia necesito a alguien que sepa, que conozca los principios teóricos y la aplicabilidad del sistema HACCP. Es ahí donde entramos nosotros como ingenieros que conocemos la aplicación, los principios y la metodología del HACCP. La empresa debe registrar quiénes están integrando, quiénes son parte de este equipo, quiénes aportan qué tipo de conocimiento. Imagínense, veamos cuántas personas deberían ser parte de este equipo. Pues podrían ser 2. Si uno es microbiólogo o ingeniero de alimentos que trabaja en la empresa desde hace 10 años y el otro es el propietario de la empresa que sabe de HACCP. Entonces, lo importante no tanto es el número de personas, sino que hayan estos 3 tipos de conocimiento. De la formación del equipo, entonces generamos un registro como el que ustedes pueden ver acá. Equipo de trabajo HACCP sería el nombre del registro y evidentemente todo tiene que estar codificado. Podríamos hablar de un sistema de codificación, por ejemplo, que sea SH, sistema HACCP, SHR1. Podría ser sistema HACCP, registro 1. El nombre de la empresa, el logo de la empresa, cómo ustedes estén organizando su sistema documental dentro de lo que es un sistema de gestión de la inocuidad. Luego, en la primera columna tenemos el nombre de los integrantes del equipo. Por ejemplo, aquí decimos el nombre, pero también es importante mencionar la formación. Entonces, ingeniero de alimentos, Marcelo Rojas, conocimientos aportados. Experiencia en microbiología, funciones dentro del equipo, colaborar en la identificación de riesgos microbiológicos, etc. Voy a registrar entonces a todos los integrantes del equipo, pero aquí también es importante mencionar que estos integrantes del equipo deben contar con el apoyo y la participación del resto de trabajadores de la organización. Estos son los líderes. No obstante, la elaboración del sistema debe ser de manera participativa. Es importante que estos documentos vayan paginados con fechas, firmas, revisión, aprobación, como ya hemos visto en la ISO 9001, de acuerdo con nuestro procedimiento de control de documentos. Pasemos ahora a la descripción de las actividades y de los productos que realiza la organización.
Una vez que hemos formado el equipo HACCP, ahora debemos especificar claramente qué actividades realiza la empresa. Se debe indicar, por ejemplo, la relación de productos, el volumen de producción. De esto, también nosotros tenemos que obtener información valiosa. Así que es importante aquí también identificar al personal del que dispone la organización y el nivel de formación medio de este personal. Hay que disponer de croquis, hay que disponer de una manera de identificar los locales, las instalaciones, los equipos con los cuales estamos contando. Un modelo de registro que nosotros podríamos generar es como el que ustedes pueden ver en la diapositiva. Aquí dice descripción de las actividades y productos y tenemos el código también, que ya hemos dado una sugerencia acerca de cómo se puede hacer, pero cada empresa decide el nombre de la empresa, luego vendrá el logo, etc. Luego, actividad. Nosotros, por ejemplo, estamos en el rubro de la panadería. Nosotros estamos en el rubro de la industria cárnica. Nosotros estamos, lo que tenemos es una granja avícola. A eso se refiere aquí la actividad. Productos que tenemos. Nosotros tenemos empanadas, tenemos pasteles, tortas, etc. Empanadas. Producimos 500 empanadas por día. Esto a mí me da una idea de lo relevante que es el producto para el negocio de la empresa. Pasteles, panes, etcétera. Aquí vamos a detallar cuántas unidades se produce de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual, como ustedes decidan. Luego, el detalle de mis trabajadores. Nombre del trabajador, función y nivel de formación. Esto evidentemente lo voy a obtener de las fichas de función de mis trabajadores y los currículums de mis trabajadores. Todo esto que debería estar en un file de cada uno de los empleados. Si vemos aquí, voy a revisar toda la documentación que ya he generado durante la ISO 9001. La información en cuanto a mis trabajadores yo ya la tengo. Entonces no se trata de repetir información, sino se trata de recopilar información. Pero para este caso, fíjense que otra información necesito y esta sí es probable que no la tenga aún. Es la información con respecto a materias primas, ingredientes, materiales auxiliares en contacto con el producto. Debo desarrollar yo unas fichas de producto. Quizás para la 9001 yo he desarrollado esto en la etapa donde yo tengo que establecer requisitos para mis proveedores. No obstante, ahora debo completar de manera mucho más íntegra cada una de estas fichas, definiendo de cada materia prima, ingrediente, material auxiliar, etcétera, las características físico-químicas, biológicas, microbiológicas, la composición de los ingredientes, aditivos, coadyuvantes, los proveedores que me entregan este producto y la manera de suministro. Esto seguramente sí ya lo tengo. Los procesos productivos, por ejemplo, si ha sido envasado al vacío, si ha sido prensado, si ha sido... necesito entender un poco el proceso de transformación. No se olviden que estoy en la cadena alimentaria. Luego, la vida útil del ingrediente antes de su utilización. Por ejemplo, tiene en promedio 3 años de vida útil, 3 meses, una semana. Una vez abierto, tiene que consumirse inmediatamente. Muchos de estos datos ya me los han dado mis proveedores o están en el propio empaque, base, embalaje del alimento. Las condiciones de conservación, instrucciones de preparación, requisitos de aceptación de estas materias primas. Puedo recurrir entonces a documentación de la 9001 y cualquier requisito legal relacionado con la inocuidad de este alimento. Entonces, lo que yo debo hacer acá es desarrollar una ficha de materia prima, ingrediente, material auxiliar. De igual manera, también tengo que tener fichas para mis productos finales, definiendo la composición física, química, microbiológica, evidentemente primero la denominación del producto, ¿no? ¿Cuál es el nombre del producto? Los parámetros físicos, químicos, microbiológicos, las condiciones de conservación, vida útil, métodos de envasado, embalaje, etiquetado, instrucciones de uso, cómo debe consumir este alimento los clientes, los compradores, métodos de distribución que yo utilizo, cualquier requisito legal adicional.
Muy importante aquí, determinar claramente el uso previsto. Se debe considerar la forma en la que el consumidor va a hacer uso del producto, cómo lo va a preparar, no solamente de la manera más normal, sino aquella que podría ser incorrecta, por ejemplo, no consumir crudo, no consumir en caso de que esté dañado, de que se vea una decoloración, de que esté extremadamente blando. No se olviden que esto va a ser parte también de mi etiqueta y es una manera de protegernos advirtiendo cuál es el uso adecuado de nuestro producto. Esto nosotros lo vamos a ir completando y lo vamos a ir trabajando también más adelante, pero aquí ya debo tener un principio, un inicio de lo que va a ser mi ficha de producto final. Veamos un ejemplo. Descripción de un ovoproducto. ¿Qué quiere decir? Es huevo que yo vendo en caja. Denominación a la venta, huevo entero líquido pasteurizado. Ingredientes, huevo entero líquido. Características físico-químicas. Hablamos del pH, de residuos de cáscara, membranas u otras partículas, características microbiológicas, bacterias aerobias, mesófilas, número de enterobacterias, ausencia de estafilococos. Aquí quisiera hacer notar algo. Hay bacterias en los alimentos, pero nosotros tenemos un límite del cual no podemos exceder porque ya sería dañino. Nosotros como seres humanos igual tenemos una serie de bacterias en nuestro organismo y toleramos cierta cantidad de bacterias, pero esto dentro de ciertos límites. Formato de presentación, envase de Tetra Brick de 1 litro, embalaje en cajas de cartón. ¿Por qué es importante esto? Porque el envase de Tetra Brick ofrece una protección adicional. No es lo mismo que poner en una bolsa de plástico. Tratamientos que se han realizado, la homogenización y la pasteurización entre 63 y 64 grados durante 4 minutos. Condiciones de conservación. Conservar en refrigeración entre 0 y 2 grados centígrados, no congelar. Fíjense aquí, definiendo claramente. Si puedo especificarlo más, mejor. Sistema para identificar el producto va a tener un número seguramente en cada caja con el número de lote, que incluye fecha de fabricación, hora de pasteurización. Así yo voy a ir desarrollando para mis productos. Continuamos entonces con el contenido de una ficha de producto. Pasamos al punto 8. Vida útil del producto. 3 semanas a partir de la fecha de fabricación. Aquí entonces sería interesante resaltar que este producto no tiene conservantes, ¿verdad? Porque solamente va a durar 3 semanas y estas 3 semanas se logra esta duración por la protección del Tetra Brick. Una vez abierto debe consumirse antes de 48 horas. 9. Punto 9. Destino. Establecimiento de restauración colectiva, población en general. Esto llama mi atención porque sabemos que hay personas que son inmunodeprimidos, que son personas mayores, que son niños pequeños. Este producto va a ir a la población en general. ¿Qué quiere decir? Que puede consumirlo alguien que esté inmunodeprimido, por eso debo ser extremadamente cuidadoso. Finalmente, uso esperado por el consumidor, preparaciones culinarias en crudo o con tratamiento térmico. Nosotros vamos a ver que cuando yo cozo algo, cuando lo someto a temperaturas altas, ustedes ya saben esto, se eliminan las bacterias, la mayor parte de las bacterias. Pero en este caso, los consumidores pueden consumir en crudo. Otra vez llama mi atención de que debo ser extremadamente cuidadoso. Bibliografía, muy importante. Yo no puedo utilizar cualquier fuente bibliográfica para elaborar estas fichas. Yo tengo que basarme en lo que es el códex. En nuestro país, recurrir a publicaciones del SENASAC y del CEDES, porque esas son publicaciones que se refieren a mi entorno correspondiente. En este caso, fíjense, recurría al Real Decreto, claro, porque esto era para España. Entonces, nosotros tenemos que recurrir a las organizaciones e instituciones que traten de la salud en nuestro medio. Este formato de ficha también me va a servir para elaborar fichas de producto en proceso, solamente si se considera necesario. Es posible que la empresa prepare ciertas cosas para luego añadirlas al producto y de esto también debería tener fichas. Hablo, por ejemplo, de salmueras. Si yo preparo una salmuera
y la tengo guardada para utilizarla. Una melaza. Si yo preparo mayonesa, si yo preparo, por ejemplo, alguna mezcla de condimentos para utilizarlo luego en la preparación del alimento, debo hacer una ficha también del producto en proceso. ¿Qué pasaría si en realidad yo no fabrico, sino lo que hago es transportar, distribuir, vender? Entonces, es posible que mucha de la información que hemos visto, los 10 puntos que hemos visto en la ficha, no aplique necesariamente. Remítanse ustedes al texto base y el texto dice, por lo menos los puntos 1, 4, 6, 7 y 8, esos deberán estar perfectamente definidos al mismo tiempo que los proveedores. Los proveedores son muy importantes. ¿Qué proveedor me entrega qué producto que luego yo voy a transportar o que voy a vender? Pasamos ahora a la elaboración del diagrama de flujo. Se debe incluir de una manera clara en el diagrama de flujo la secuencia de las etapas, las operaciones del proceso de producción y sus interacciones. La incorporación al diagrama de flujo de materias primas, ingredientes y materiales auxiliares es importante. Los productos intermedios, los tiempos de espera, los reprocesados, los bucles de reciclado del producto o reutilización del producto. ¿En qué fase salen o se eliminan los productos intermedios, los subproductos o los desperdicios? Los procesos que son contratados o subcontratados externamente. Pautas especiales de trabajo que pueda tener la empresa y que puedan ser importantes desde el punto de vista sanitario. Aquí, para elaborar el diagrama de proceso, el diagrama de flujo de proceso, es importante que yo me dé cuenta que en base a este diagrama luego voy a identificar peligros físicos, químicos y biológicos y esta es la herramienta principal que voy a utilizar. Entonces no va a ser un diagrama común como los que hemos visto o hemos desarrollado durante la ISO 9001. Este diagrama es mucho más completo. Veamos aquí un diagrama de flujo base sobre el cual nosotros podríamos trabajar. Fíjense, se trata de la recepción de carne, el almacenamiento, el troceado, pesado, masajeado, embutido, moldeado, cocción, enfriamiento y almacenamiento. También tenemos una rama anexa que es la recepción de los aditivos y los condimentos que pasan por un pesado y luego durante la etapa del masajeado o mezclado se suma a lo que es la carne. Como habíamos dicho, estos diagramas son la base para identificar peligros físicos, químicos y biológicos. Entonces, para cada una de las etapas, yo debo pensar, debo analizar las M's, es decir, materia prima, mano de obra, medio ambiente, método, medición, máquina. ¿Qué tengo que yo anotar? ¿Qué valdría la pena registrar en mi diagrama con respecto a cada una de las etapas? Fíjense ustedes, arriba, empecemos desde arriba, recibo de aditivos y condimentos. ¿Vienen envasados? ¿No vienen envasados? ¿De qué proveedor está viniendo esto? Una cosa es que me vendan a granel y otra cosa es que me vendan en cajitas selladas al vacío, ¿verdad? Entonces, describir las 6 M's para cada actividad. Ahora, no será para cada actividad necesariamente ni serán las 6 M's, sino como veíamos en las recomendaciones, serán las M's que pueden traer, que pueden influir para que actúe en ese momento un peligro físico o exista un peligro físico, químico, biológico. Ahora, pasemos a la otra rama, recepción de la carne, almacenamiento, y ahí dice temperatura menor a 2 grados centígrados. Pero aquí tenemos que aplicar los conocimientos que nosotros hemos adquirido durante la introducción y las BPMs. 2 grados centígrados, a ver, ¿esto por qué? ¿Esto de dónde? Es que por nosotros almacenamos en heladeras que no tienen mayor capacidad de enfriamiento. Esto no debería estar a menos 18, no debería estar a menos 5, debería llegar a 5. Aquí nosotros tenemos que aplicar nuestro sentido crítico.
Luego, en cuanto al troceado y al pesado, ¿esto es automático? ¿Es manual? Porque si es automático, me parece un poco más seguro. Y si es manual, entonces, ¿qué tipo de personas realizan este corte? ¿Verdad? Pasamos a la etapa del mezclado a 8 grados centígrados. Tiempo de este mezclado, 8 horas de mezclado. ¿Qué controles se están realizando? ¿Se controla la hora? ¿Se controla la temperatura? ¿Con qué frecuencia se controla? Pasamos al embutido. ¿Qué cosa entra y qué cosa sale? Entonces yo puedo aquí, puedo ir paso a paso y para cada una de las actividades, incluyendo flechitas. ¿Qué cosa entra y qué cosa sale de cada una de las actividades? ¿Por qué? Porque, como me dijeron en las recomendaciones en la anterior diapositiva, tengo que ver en qué etapa se generan desperdicios. Recuerden que los desperdicios no pueden irse acumulando al lado de donde yo estoy produciendo. Entonces tengo que tomar ciertas medidas y diseñar ciertos instructivos para evitar estas acumulaciones. Una vez que se ha embutido, se pasa al moldeado. Y solamente por poner un ejemplo, ahí yo podría colocar una D. Podríamos utilizar algún tipo de codificación como lo que ustedes hacen en ingeniería de métodos. Y lo que deberías saber, en qué momento hay demoras, hay esperas. ¿Qué necesitan los microorganismos para sobrevivir? Nosotros conocemos estas condiciones de supervivencia. Necesitan pH, temperatura, tiempo, humedad, etc. Entonces, esas condiciones se dan en esta actividad, se da en la siguiente actividad. Fíjense, cocción en agua a temperatura mayor a 72 grados centígrados. El equipo en el cual se realiza esto. El enfriamiento, ¿cuánto tiempo? El almacenamiento, ¿en qué condiciones? Entonces es que yo voy a tener cada bloquecito para una actividad, pero al lado de esa actividad yo puedo tener varias flechas de entradas, de salidas, puedo empezar incluso a utilizar diferentes colores. Por ejemplo, cuando se trata de recomendaciones o una explicación en cuanto a personal, utilizo normalmente un color café. Cuando quiero, y ahí en cafecito, al lado del cuadro de actividad, voy a colocar personal que realiza esto a mano. A mano, ¿verdad? ¿Qué puedo yo, cuando me dicen a mano, en qué pienso? En riesgos biológicos normalmente que podrían ser consecuencia de la manipulación de un alimento. Si me dicen esto se realiza en envases plásticos, ¿en qué pienso? Pienso en un posible peligro químico producto de la transferencia de algún tipo de material al alimento o de alguna reacción que se pueda dar por la temperatura y el plástico. Entonces, el diagrama de flujo es la base para la identificación de peligros y debe ser muy, muy completo. Ahora, ustedes van a realizar un diagrama de flujo para cada alimento. No necesariamente. Enseguida vamos a explicar eso en las recomendaciones. Adicionalmente a mi diagrama de flujo, yo debo acompañar este documento con un plano, un croquis de la organización. Nosotros ya hemos hablado de esto al principio. Yo debo reunir toda la información que tiene la empresa producto de la aplicación de la 9001. Aquí lo que debo tener, mi plano, mi croquis, con el circuito que sigue el producto y en los puntos en los cuales se van a incluir materiales, de dónde vienen esos materiales, en qué envase están viniendo, cuál es el flujo que sigue la fabricación en este plano. Muy importante esto, ¿por qué? ¿Qué tengo que evitar? Que se vaya cruzando el crudo, el cocido. Eso es entonces lo que yo tengo que notar y es ahí donde yo puedo prever la existencia de un riesgo biológico o una contaminación cruzada. O puede ser físico también. Entonces, mi croquis me sirve a mí para ver si las personas tienen suficiente espacio para circular, para ver que los materiales, los alimentos están circulando de manera ordenada y no hay posibilidad de contaminación cruzada. Los diagramas deben describir el procesamiento de los productos. Ahora sí, un diagrama
para cada producto, no necesariamente. Imagínense, por ejemplo, que ustedes están en un restaurante que lo que hace es vender milanesa y lomo. Milanesa y lomo tendrán dos diagramas distintos. Es que uno piensa, a ver, tenemos en común el arroz, la papa y la ensalada. Lo que varía es la carne, la proteína es lo que varía. Ah, ya, entonces yo puedo tener una cadena central para el arroz, la papa, la ensalada, es decir, una cadena común más bien. Y luego recién lo divido y sería más o menos como que tuviera dos pies distintos mi diagrama. ¿Por qué? Porque he mantenido común el tema de la papa, lo hago para todo, el arroz, la ensalada, y luego recién lo divido en dos, porque voy a seguir un camino distinto según se trate de lomo o según se trate de milanesa. Entonces nosotros tenemos que decidir eso, según cuán diferente sea un producto de otro. Errores que se cometen al elaborar los diagramas. Copiar diagramas, agarrar y copiar de otro. Esto es un error terrible porque cada empresa tiene su materia prima, mano de obra, medio ambiente, método, medición diferentes. Luego, hacer diagramas demasiado simples. ¿Por qué? Porque es la herramienta para identificar peligros. Si está mal mi herramienta para identificar peligros, pues los peligros que voy a identificar no van a ser los reales, los que existen. Y finalmente, diseñar diagramas globales. Por ejemplo, yo yo comercializo milanesa, lomo, pollo a la broster y también hago salchipapas. Y todo esto lo voy a meter en un solo diagrama. No va a funcionar de esa manera, ¿verdad? Es posible que pueda agrupar alguno que otro según la similitud que vayan a tener, pero no puedo agruparlo todo. Pasamos ahora a la comprobación del diagrama. Nosotros tenemos que ir in situ, comprobar que cada una de las actividades que nosotros hemos graficado en nuestro diagrama y cada una de las condiciones en cuanto a materia prima, mano de obra, medio ambiente, método, medición, que nosotros hemos definido para cada actividad realmente se cumple en la realidad. Debemos ir, comprobar y además mantener un registro de esto. Fíjense, este podría ser un modelo, diagrama de flujo y comprobación in situ. ¿Qué voy a incluir aquí? Pues el código, el nombre de la empresa, y hemos dicho, el nombre del producto, el diagrama de flujo. Luego, vamos a adjuntar aquí también, como ya hemos explicado, el croquis, indicando el croquis o el plano de la empresa, indicando el flujo de fabricación. El circuito de fabricación detallando la entrada de los materiales, por dónde es. Luego vamos a definir aprobado por, quién ha aprobado este diagrama y este croquis, y comprobado in situ por, y ahí la fecha y la firma. Con esto ya tendríamos todo lo que esté relacionado con la realización de las actividades de la organización plasmadas en un diagrama. Recuerden ustedes de la 9001 que cuando nosotros hacemos un diagrama, de ahí deriva un procedimiento y luego de ahí derivan o veo la necesidad de instructivos. Entonces, una recomendación extra que aquí les podría dar es que no solamente incluyan el diagrama y el croquis, sino también los procedimientos o los instructivos que ustedes tengan para realizar la fabricación. ¿Esto qué va a hacer? Me va a describir en detalle las actividades que yo he plasmado en mi diagrama. Entonces, todo esto es lo que tendría agrupado. Los diagramas, el croquis, la comprobación in situ con la firma y luego los procedimientos instructivos, registros, documentación que acompaña a mi proceso de producción. Ahora que ya hemos llevado adelante las actividades previas al HACCP, empezamos con el principio número 1. Análisis de peligros, y aquí también hacemos la determinación de las medidas preventivas. El análisis de peligros es la recopilación y evaluación de información sobre los peligros y las condiciones que originan estos peligros. Aquí tenemos que tener muy clara la relación causa y efecto.
El análisis de peligros requiere que nosotros tengamos experiencia y tengamos conocimiento. Hay que basarse siempre para esto en datos técnicos, datos científicos, el Codex Alimentario, la OMS, revistas científicas, hemos dicho a nivel local, tenemos el SENASAC y el SEDE que nos pueden dar datos epidemiológicos y datos recopilados de la experiencia de la propia organización. Por eso, si bien tenemos un equipo de inocuidad, debemos trabajar con los empleados que están realizando las actividades correspondientes, las que estamos sometiendo a análisis. Aquí, solamente para recordar, peligros físicos. Los peligros físicos consideran la incorporación de materias extrañas en el alimento que pueden causar daño en las personas. Peligros biológicos o microbiológicos asociados con la presencia, la incorporación en el alimento de organismos vivos o sus toxinas. Y los peligros químicos son los asociados a la incorporación, la formación o la persistencia en el alimento de sustancias químicas nocivas procedientes de las materias primas o derivadas de su propio procesamiento. En concreto, para analizar un peligro hay que tener en cuenta los siguientes factores: la probabilidad de que surjan los peligros y la gravedad de las consecuencias que pueda tener. Luego, la evaluación cualitativa y cuantitativa de la presencia de los peligros. En el caso de peligros biológicos, las condiciones de supervivencia y de proliferación. Luego, la producción o la persistencia de las toxinas, sustancias químicas o agentes físicos en los alimentos. Y finalmente, las condiciones que puedan originar o favorecer todos los aspectos que hemos mencionado. El análisis de peligros incluye dos etapas principales. Primero, la identificación y luego la evaluación de los peligros. Empecemos con la identificación. El equipo de trabajo debe determinar cuáles son los peligros que se pueden prever para cada etapa del proceso. Las etapas del proceso las tengo en el flujograma que hemos graficado. Debo prever entonces cuáles serían los peligros para cada etapa y luego las causas que originan estos peligros. Aquí es muy importante, se deben considerar todos los peligros sin descartar a priori ninguno. En esta fase, el equipo HACCP debe revisar los ingredientes del producto, las operaciones, los equipos que se utilizan, nuevamente las M's. Si yo he hecho bien mi diagrama de flujo, esto no se me va a hacer tan complicado. Entonces, la identificación de peligros se basa en los datos obtenidos en los pasos preliminares del análisis de peligros. Es decir, hemos hecho el diagrama de flujo, hemos revisado procedimientos instructivos, hemos visto el layout de la planta, etc. Luego, la experiencia de los integrantes del equipo, de los propios trabajadores. Luego, toda información externa que podamos recabar nosotros de fuentes serias acerca de productos y procesos análogos nos pueden ayudar a identificar peligros. Luego, la información proveniente de otras empresas en la cadena alimentaria, de nuestros proveedores que nos han dicho algo, de aquellos que transportan el alimento, etc. Aquí hay que considerar las etapas anterior y posterior. Volvamos a la idea que tenemos, el concepto de la cadena alimentaria. La cadena alimentaria empieza desde que se cultiva el alimento y termina hasta cuando se consume el alimento. Entonces, lo mismo pasa en nuestro análisis, en nuestro diagrama. Yo no puedo analizar una actividad de manera aislada, sin considerar lo que ha pasado antes y lo que va a pasar después. Luego, tengo que revisar los equipos, las maquinarias que están implicadas, las instalaciones, el personal, los servicios externos y los eslabones en cuanto a mis proveedores y quienes van a consumir este producto también. Nuevamente aquí, las 6 M's tengo que revisar para cada actividad. Veamos algunas preguntas que podríamos tener en cuenta para identificar los peligros. Con respecto a los ingredientes del alimento, las materias primas son una fuente de peligros biológicos, es decir, si estoy trabajando con huevo, por ejemplo, podría haber salmonela. Si estoy trabajando con algún componente químico, podría ser. Ahora, si estoy trabajando, por ejemplo, con algún tipo de carne, podrían haber huesos, porque eso podría ser un peligro físico, ¿verdad? Tenemos que analizar aquí cuál es el origen
de los ingredientes que yo estoy utilizando. ¿Realmente me dan seguridad los proveedores que me están entregando esto? ¿Podrían ser origen de un peligro físico, químico o biológico? Luego, factores intrínsecos, características físicas y de composición de los alimentos, por ejemplo, su pH, ácidos orgánicos, su nivel de humedad, actividad del agua, porcentaje de sal, conservantes, etcétera, podrían ser origen de algún tipo de peligro. Luego, en relación a las operaciones realizadas durante el procesamiento, ¿hay alguna etapa en la que vamos a destruir los patógenos y sus toxinas? ¿Será que en alguna etapa vamos a hervir esto, lo vamos a cocer o se va a ir crudo? Luego, la composición microbiológica del alimento. ¿Cuál es su contenido microbiológico característico del alimento? ¿Qué pasa si no conservamos en condiciones adecuadas? ¿Qué sucedería con esta composición microbiológica? En cuanto al diseño de las instalaciones, ¿está adecuada la separación que yo tengo de los productos que ya están cocidos con aquellos que no? ¿De los productos que ya están limpios con aquellos que no están limpios todavía? En cuanto al diseño y utilización de los equipos, mi equipo me ayuda a lograr la temperatura y el tiempo necesario de tratamiento, o esto lo estoy midiendo a mano. En cuanto al envasado, para la etapa de envasado. A ver, ¿el método de envasado podría favorecer la reproducción de cualquier microorganismo? En el etiquetado que yo estoy realizando, ¿figuran claramente todas las indicaciones que hemos definido en nuestra ficha de producto? ¿Están suficientemente identificados? ¿Estamos protegiendo a nuestros consumidores y nosotros mismos con una buena descripción y explicación del uso que se debe dar de nuestro alimento? En cuanto a la limpieza y desinfección, cuando hago limpieza y desinfección, yo tengo que pensar, esta limpieza y desinfección de las superficies, de los utensilios, ¿podría afectar la salubridad de mi alimento? En cuanto a la salud de los manipuladores, en cuanto a la higiene, los trabajadores comprenden las consecuencias de sus hábitos de higiene sobre los alimentos. Tenemos nuestro plan de formación funcionando adecuadamente. ¿Tienen el hábito de comunicar a sus superiores cuando tienen algún problema de salud? En cuanto a las condiciones de almacenaje, el envasado, se hace este almacenaje en las condiciones adecuadas de temperatura, de ubicación, de colocación de los alimentos. En relación al uso previsto, el alimento debe ser calentado. ¿A qué temperatura debería llegar o debería ser hervido? Esto está claro en mis etiquetas. En cuanto a la población destinataria, está claro si esto va a ir solamente a, yo qué sé, a gente que esté saludable. Es decir, yo puedo decir que no se recomienda el alimento para personas embarazadas, para niños o para adultos mayores. Podría decirlo en la etiqueta del alimento. ¿Está claramente definido esto? Basándonos entonces en esta revisión, nosotros podemos elaborar una lista de peligros potenciales. Con esta lista de peligros potenciales, biológicos, químicos, físicos y demás, nosotros podemos elaborar una tabla. Un sistema útil para que no nos olvidemos de ningún peligro antes de pasar a la evaluación, porque ahorita estamos en la identificación, es, una vez que estoy anotando el peligro, preguntarme nuevamente, ¿pueden introducirse nuevos peligros? ¿Puede persistir o sobrevivir estos peligros que estoy encontrando aquí? ¿Cómo persisten? ¿Cómo sobreviven? Aquí recordemos que nosotros además tenemos que cumplir con requisitos legales, tenemos acuerdos con los clientes, es posible que yo tenga contratos. Y siempre recordemos el uso previsto del producto, que esté perfectamente definido. Una vez que ya tenemos un listado de peligros para cada actividad, ahora debemos evaluar estos peligros. Entonces, el equipo HACCP debe decidir si un peligro concreto es significativo para la seguridad del producto. Un peligro significativo es aquel que podría generar un daño en las personas. Entonces debemos tomar esta decisión. A lo largo de esta fase, cada peligro que nosotros hemos identificado se va a evaluar de acuerdo con la gravedad
y con la probabilidad de que ocurra. En cuanto a la gravedad, aquí es importante comprender la magnitud de la gravedad. La gravedad es la severidad de las consecuencias debidas a la exposición de un peligro. Ciertos aspectos de la gravedad podrían ser, por ejemplo, el impacto de la ETA. El impacto, no es lo mismo que una ETA te permita continuar con tu actividad normal o que te demande reposo absoluto. Luego, la magnitud. La magnitud es el alcance que puede tener la ETA. ¿Te va a afectar un solo órgano o va a generar una falla multiorgánica? Y finalmente, también otro criterio es la duración de la enfermedad. Esta enfermedad, esta ETA, me va a durar un par de días o me va a durar para siempre, como la hepatitis, por ejemplo. Entonces, estos son criterios que nosotros debemos tomar en cuenta para puntuar, para valorar el tema de la gravedad. Aquí, nosotros vamos a trabajar con escalas. Vamos a utilizar el método del número de prioridad de riesgo. Y fíjense, para valorar la gravedad, vamos a utilizar una escala que va a ir entre 1, 4, 4 y 7 y 7, 10. Valores entre 1 y 4. Gravedad. No afecta a la calidad del producto ni a la salud del consumidor. Entonces, valoración entre 1 y 4. Valoración entre 4 y 7. No afecta a la salud del consumidor, pero sí afecta a la calidad del producto. Nosotros sabemos que cuando hablamos de calidad de producto, hablamos de su composición nutricional, hablamos también de las características organolépticas y de su inocuidad. Finalmente, una puntuación de 7 a 10 es cuando afecta la calidad del producto y la salud del consumidor. ¿Cómo yo sé si escojo 7 o escojo 10? Acabamos de explicar los criterios que son el impacto, la magnitud y la duración. Muy bien, en cuanto a la probabilidad sería la frecuencia, está relacionada con la frecuencia de la actividad. No se olviden que esto nosotros hacemos para el peligro relacionado con cada actividad. Si la actividad se realiza de manera anual, le vamos a poner de 1 a 4, si se realiza una vez al mes, de 4 a 7, y si se realiza de manera diaria, entre 7 y 10. Aquí entonces ya tendríamos una valoración de la gravedad y la probabilidad de ocurrencia. Hablemos ahora del tercer componente de nuestro NPR, del número de prioridad de riesgo. Habíamos visto la gravedad y la probabilidad de ocurrencia. Ahora veamos la probabilidad de no detección. Esta probabilidad va a ir de 1 a 10. 1, cuando la probabilidad de no detección es remota, porque el defecto es obvio. Hay cambio de color, hay cambio de textura, hay cambio de forma, hay olores. Entonces, fácilmente se va a detectar. Entre 2 y 3, cuando la probabilidad de no detección es escasa, porque el defecto podría pasar algún control primario y entonces sería desechado. Entre 4 y 5, probabilidad de no detección moderada. El defecto es una característica de fácil detección. Entre 6 y 7, probabilidad de no detección frecuente. Defectos de difícil detección con relativa frecuencia podrían llegar al cliente. Y puntuación de 8 y 9, una probabilidad de no detección elevada. El defecto es difícil de detectar mediante un sistema convencional. Finalmente, una puntuación de 10, cuando la probabilidad de no detección es muy elevada, porque el defecto, por ejemplo, no presenta ninguna modificación en el alimento. Hablamos aquí el caso de la salmonela. La salmonela no se ve, no se siente, no se huele, no sabe. Entonces, ahí le tendríamos que poner un 10. A cada entonces, aspecto, gravedad, probabilidad de ocurrencia y probabilidad de no detección, nosotros le damos una puntuación. Y luego hacemos una simple multiplicación, siendo G, la gravedad, por O,
la probabilidad de ocurrencia y de la probabilidad de no detección, y esto es el NPR. En general, riesgos con un NPR mayor que 100 son considerados peligros significativos. Ahora, esto no es una regla. Ustedes revisen información en cuanto al del códex, en cuanto a estos números de prioridad de riesgo, e incluso apliquen la experiencia propia de la organización, porque esto no me lo pide la norma, sino que yo tengo que definir. Quizás en mi empresa va a ser 120, quizás va a ser 80, entonces simplemente es un parámetro a tomar en cuenta. Entonces, peligros con una puntuación mayor a ese valor, para mí serán peligros significativos y con ellos voy a continuar el trabajo hacia adelante. Veamos aquí como ejemplo un establecimiento de comidas, comida preparada, donde hay una línea de producción de tortillas, tortilla francesa, dice en este caso. En la etapa de cocinado se ha estudiado el peligro, se ha determinado que hay un peligro biológico que es la persistencia de la salmonela en la tortilla. Entonces yo paso a elaborar una ficha de identificación y estudio de peligro como la que vemos acá. Peligro, persistencia de la salmonela en la etapa de cocinado. La fuente de contaminación sería la flora intestinal de las gallinas. Ahora, es un género de microorganismos con especies patógenas. Tenemos la Salmonella enteriditis. La probabilidad de que aparezca es alta y ahí nos respaldamos con estudios, y aquí por ejemplo dice, en los estudios de Cataluña, nosotros debemos basarnos en los estudios del CEDES, de SENASAC. El riesgo de contaminación de los huevos por salmonela es un problema de salud pública, según la OMS. Esto llama nuestra atención. La gravedad puede ser elevada si afecta a niños, ancianos o los inmunodeprimidos. El número de unidades formadoras de colonia. Estos son los UFCs. Unidades formadoras de colonias necesarias por grado de alimento para producir una infección en la especie humana es entre 105 a 107 unidades formadoras de colonia. Es decir, nosotros podemos comer, a ver, estamos hablando de menos de 100 unidades formadoras de colonias de estos microorganismos, pero nos puede enfermar si consumimos más. Ahora, su capacidad de resistencia de la salmonela esto es clave, ¿no? Para ver si hay alguna medida preventiva. Se puede multiplicar, dice la salmonela, a temperaturas entre 8 y 45 grados, a una humedad superior al 0,94 y con valores de pH entre 4 y 8, con poco oxígeno e inclusive sin oxígeno. Los límites de su termoresistencia es de 70 grados centígrados. Los alimentos que contienen huevos frescos deben someterse a una temperatura superior a los 75 grados centígrados en el centro del producto. Puede sobrevivir la salmonela a la deshidratación, sobre todo en las heces de las gallinas, sobre todo. El polvo, los alimentos, los piensos que se dan en las granjas. Algo bueno, no produce toxinas. Ahora, un tratamiento térmico insuficiente puede permitir la persistencia de la salmonela. Entonces, en una ficha de identificación de peligro se anota todo lo relevante en relación a ese peligro. Y aquí hay que incluir, evidentemente, el hecho de que no se dé la salmonela. La probabilidad de no detección de la salmonela es muy alta. Una vez que he determinado, que he encontrado los peligros significativos, ahora debo analizar las medidas preventivas o de control. Solo para los significativos, los peligros significativos, vamos a continuar hacia adelante. Una medida preventiva es una acción o una actividad que puede realizarse para reducir o eliminar un peligro relacionado con la actividad de los alimentos o para reducir este peligro a un nivel aceptable. Para poder establecer una medida o medidas de control que sean necesarios, se debe identificar la causa que origina este peligro. Entonces, una vez clara la causa, actuamos en la causa. Si esta se puede eliminar, estupendo. Si se puede reducir, ya es un gran paso.
Nosotros todo esto lo vamos a plasmar en un cuadro de gestión que vamos a ver enseguida como ejemplo. Aquí hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Para cada peligro significativo, tiene que haber una medida preventiva. Si no hay medida preventiva, quiere decir que es algo inevitable. Entonces debemos cambiar completamente la actividad. Debo cambiar el paso a paso que yo estoy realizando. O a lo mejor voy a tener que cambiar de ingrediente o de máquina. Y entonces recién voy a poder seguir adelante. Pero si no hay medidas preventivas, tengo que cambiar la actividad completa. En algunos casos se necesita más de una medida preventiva, pueden ser varias medidas preventivas. En otros casos es mejor porque una misma medida, una sola medida preventiva, por ejemplo, hervir el agua, es una medida preventiva para muchos peligros potenciales, peligros significativos. Limpiar adecuadamente las superficies es una medida preventiva que me va a reducir muchos peligros. Hay medidas preventivas además que se pueden adoptar en una etapa diferente. Por ejemplo, si yo digo aquí lo preparo y luego lo voy a someter a cocción, entonces esa va a ser la medida preventiva y va a ser posterior a la actividad que estoy considerando y que estoy analizando. Muchas de las medidas preventivas pueden estar incluidas en planes de prerequisitos operativos. Subrayamos esto. Planes de prerequisitos operativos. Lo que nosotros hemos visto en BPMs y POEs son medidas preventivas que ya para nosotros a este nivel de análisis y en la etapa del HACCP ya nos han ayudado a controlar y a reducir una gran cantidad de peligros. Cada medida, cada posible medida que yo pueda utilizar se tiene que evaluar mediante un enfoque lógico frente a su efecto, el efecto que va a tener la medida sobre los peligros que hemos identificado. La viabilidad, es decir, cuán posible es de que se cumpla, de que se ejecute adecuadamente. La relación con otras medidas que yo tenga en mi sistema de HACCP. La probabilidad de que se produzca algún fallo. La gravedad de las consecuencias en caso de fallo. Ahora, también debemos saber si esta medida está pensada específicamente para eliminar un peligro en concreto. Luego, si va a tener también efectos sinérgicos con otras medidas, aumentando esto la eficacia y quizás también la eficiencia. En la documentación resultante del análisis de peligros y la determinación de las medidas preventivas, entonces, etapa por etapa, vamos a incluir los peligros que hemos identificado como significativos con las causas y las medidas preventivas. Además, es importante aquí que señalemos la justificación de este análisis, o sea, ¿de dónde has sacado esta información? ¿Cómo sabes que este peligro es así y que su medida preventiva podría ser así? Hemos dicho, debemos apoyarnos en información seria del Códex y a nivel de la OMS, a nivel mundial y a nivel regional, del SENASAC y del CEDES. Por ejemplo, en un establecimiento de tratamiento térmico y envasado de leche. Se estudia un peligro químico en una etapa del proceso, que es el envasado de la leche. Y en un establecimiento de preparación de comidas, se estudia un peligro microbiológico en la etapa del proceso, que es la preparación de la lechuga. Veamos entonces en el cuadro. Empezamos por la primera columna. Etapa, envasado de la leche tratada térmicamente. Peligro. Ojo, aquí los peligros solamente pasan los peligros significativos. Es decir, cuyo NPR sea mayor a 100 o el número que yo haya establecido en mi organización. En este caso y en esta empresa se ha determinado que el peligro químico de incorporación de restos de soda cáustica es un peligro significativo. Entonces, yo analizo la causa. Aclarado insuficiente de los circuitos, es decir, el envasado se hace a través de una envasadora que evidentemente tiene circuitos. Estos circuitos, después de cada etapa de envasado, se enjuagan, se limpian, se lavan y se lavan con soda cáustica. Ahora, cuando este enjuagado, este aclarado, no es suficiente, es posible que queden restos de soda cáustica en el circuito y al circular la leche, estos restos acaben en la propia leche.
Medida preventiva, aclarar o enjuagar los circuitos con agua durante 15 minutos después de cada limpieza programada. Muy bien, vemos otro ejemplo. Etapa, preparación de la lechuga, lavado y desinfectado. Estamos en esa etapa. Peligro, biológico en este caso, persistencia de microorganismos patógenos en la lechuga. Nuevamente, se supone que este es un peligro significativo cuyo NPR es mayor a 100. Entonces determino la causa. Falta de desinfección de la lechuga. Tenemos una lechuga mal desinfectada. Medida preventiva. Vamos a tener todo un instructivo para la higienización de la lechuga, donde vayamos detallando paso a paso. Limpiar con la suciedad visible, llenar el recipiente hasta el agua, puedo ponerlo incluso con fotitos. Llenar hasta determinado nivel, presionar 3 veces el dosificador, puedo dibujar esto. Mi desinfectante es posible que sea de G6, sumergir completamente la lechuga durante 10 minutos. Esto a modo de instructivo. Nosotros sabemos cómo debe ser redactado un instructivo. Y esa sería entonces la medida preventiva. Hasta este punto entonces, nuestro cuadro de gestión debe estar así: etapa, peligro, causa y medida preventiva. Importante, previo a este cuadro, ¿qué tenemos? Etapas, peligros y el nivel de significancia, quiere decir el NPR. Previo a este cuadro, nosotros deberíamos tener, reitero, para cada actividad, o las puedo agrupar también por etapas, las actividades que estaban en mi diagrama de flujo, los peligros que he identificado y luego el análisis del NPR. A esta tabla de esta diapositiva ya solo pasan los peligros con un NPR mayor a 100 o el número que hayamos decidido en la empresa. Pasamos ahora al principio número 2, determinación de los puntos críticos. Un punto crítico de control es la fase del proceso en el que se aplica un control y que es esencial este control para prevenir o eliminar algún peligro relacionado con la inocuidad o reducir el NPR de este peligro. Para cada etapa o fase del proceso en el que se ha identificado un peligro significativo, nuevamente entonces aquí se trabaja solo con los peligros significativos. Nosotros debemos determinar si es necesario establecer procedimientos de vigilancia y de control para cada etapa. Una etapa que sea un punto de control, un punto crítico de control, requiere un control eficaz. ¿Qué quiere decir? Que funcione perfectamente para asegurarse de que el peligro se evita o se elimina o por lo menos se reduce. Para poder determinar correctamente los puntos críticos, nosotros vamos a emplear un árbol de decisiones. Un árbol de decisiones es una secuencia lógica de preguntas y de respuestas que vamos a ir contestando. Ahora, pueden darse dos soluciones o dos eventos, digamos. Confiar en nuestro propio juicio para definir los puntos críticos y quizás yo defina más de los que son realmente necesarios. Ahora, esto puede ser de alguna manera perjudicial a la organización en el sentido de que cada punto crítico es un punto de control donde voy a necesitar tiempo, recursos, personal para cumplir con el control que yo estoy definiendo. Entonces, definir más puntos de los que en realidad necesito puede ir en contra de la eficiencia de mi sistema HACCP. Ahora podría pasar lo contrario, donde yo escojo, defino menos puntos de los que en realidad son, y en tal caso estoy poniendo en riesgo la inocuidad de mi alimento. Este árbol de decisiones ha sido extraído del Códex Alimentario y lo vamos a explicar a continuación. Veamos entonces cómo se utiliza este árbol de decisiones propuesto por el Códex Alimentario. Primera pregunta, P1. ¿Existen medidas preventivas para este peligro? No se olviden que estamos analizando cada uno de los peligros significativos con un NPR mayor a 100. ¿Hay medidas preventivas para este peligro? En el caso de que sea no hay medidas preventivas, nos volvemos a preguntar, ¿es necesario el control en esta etapa para asegurar la inocuidad del producto?
Si es que no es necesario el control, inmediatamente no es un punto crítico porque no hace falta el control, pero sí es necesario el control. La respuesta es sí, entonces debemos modificar la etapa. Tenemos que cambiar la máquina, la materia prima, las actividades que realizamos, el método que utilizamos, los materiales, pero debemos modificar, como ya habíamos indicado. No podemos permitir que un peligro significativo esté actuando o sea una amenaza constante en nuestro proceso productivo. Muy bien, ahora eso en caso de que no hayan medidas preventivas. En caso de que sí hayan medidas preventivas, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Esta etapa está específicamente diseñada para eliminar o reducir el peligro hasta un nivel aceptable? Esta pregunta está formulada para identificar etapas que estén diseñadas específicamente para controlar peligros. Lo que realmente se está preguntando es si la etapa por sí sola controlaría el peligro. Para contestar esta pregunta hay que considerar únicamente la descripción de la etapa en sí misma. Es decir, las operaciones, las actividades que se hacen, la temperatura, el pH, los tiempos, las sales, etc., sin tener en cuenta las medidas preventivas que se pueden realizar en esta etapa para prevenir el peligro que estamos evaluando. Si el equipo, de manera incorrecta, tuviera en consideración las medidas preventivas, la respuesta siempre sería sí. De esta manera tendríamos puntos críticos adicionales e innecesarios, injustificados. Entonces, si la respuesta es que sí, es decir, la etapa está específicamente diseñada para eliminar o reducir un peligro, la etapa es un punto crítico de control. Si la respuesta es no, pasamos a la pregunta 3. ¿Puede haber una contaminación o aumentar el peligro hasta un nivel inaceptable? A ver, aquí el equipo, para responder esto, el equipo de HACCP debe pensar no solo en la etapa que está en estudio, sino también en todo el proceso productivo. Hay que tener en cuenta los factores de la producción, es decir, las M's, el diseño de las instalaciones, los equipos, etc. Y lo que debemos hacer nosotros es tener muy claro el tema de las materias primas que estoy usando y el efecto acumulativo que las etapas posteriores podrían implicar sobre el peligro en cuestión. Si yo respondo que no, ¿qué quiere decir? Que no hay la posibilidad de que este producto, de nuestro producto, se vea contaminado, o bien el peligro no va a aumentar hasta niveles inaceptables, se responde que no. Y en ese caso no es un punto crítico de control. En caso de que yo responda que sí, de que sí es posible que la contaminación aumente hasta un nivel inaceptable, paso a la pregunta 4. Aquí en la pregunta 4, ¿una etapa posterior podría reducir el peligro hasta un nivel aceptable? Pongo sí. Si se asegura que realmente en una etapa posterior estoy seguro como equipo que se va a eliminar y se va a reducir el peligro después. Y en este caso no es un punto crítico. Pero si la respuesta es no, la etapa sí es un punto crítico. Así entonces yo voy completando para cada uno de los peligros significativos, peligro por peligro, voy haciéndome estas preguntas. Solamente los peligros significativos. Y voy a generar un cuadro. Este es el cuadro que se genera. Como ustedes pueden ver, la primera columna es el peligro y la causa es como si estuviéramos resumiendo todo lo que hemos visto antes. No obstante, esto en la práctica real se va a hacer un cuadro bastante grande. Entonces, continuamos el cuadro hasta donde estábamos en el anterior principio. ¿Y ahora qué tenemos que completar? Pues para guiarnos colocamos el peligro y la causa, la medida preventiva y empezamos con las preguntas. Fíjense, seguimos con el ejemplo de la incorporación de restos de soda cáustica por un aclarado insuficiente. Medida preventiva era el procedimiento de aclarado. Muy bien, pregunta 1. ¿Existen medidas preventivas? Sí, acabamos de decir, es el aclarado. Muy bien, pregunta 2. ¿La etapa está específicamente diseñada para eliminar o reducir el peligro? No, la etapa de envasado es para envasar. Entonces la respuesta es no. Siguiente, ¿puede haber contaminación? ¿O puede aumentar el peligro hasta un nivel inaceptable? Sí, es posible, es posible. Pasamos a la pregunta 4.
en una etapa posterior puede eliminarse o reducirse el peligro hasta un nivel aceptable, en una etapa posterior. No hay ninguna etapa posterior en el tema del envasado de la leche. Directamente esto va a ir al consumo de la persona. Entonces, estamos hablando de un punto crítico de control. Eso está ya en la última columna. Sí es un punto crítico de control. Vamos a ver ahora un ejemplo de peligro biológico y dice exceso de fermentación en el yogur durante el envasado. Muy bien, medida preventiva. ¿Hay medidas preventivas? Sí, se tiene que trabajar con la temperatura inferior a 5 grados centígrados durante el envasado. ¿Hay medidas preventivas? Sí, las acabamos de presentar. Pregunta 2. ¿La etapa está específicamente diseñada la etapa para eliminar o reducir el peligro? En realidad no. Pregunta 3. ¿Puede haber contaminación y podría aumentar hasta un nivel inaceptable? Sí. Pregunta 4. ¿Una etapa posterior podría reducir el peligro, controlar el peligro? Y en este caso, sí. ¿Por qué? Porque se conserva el yogur refrigerado después de la etapa de envasado. Entonces, por eso no es un punto crítico de control. Como ven, es necesario llenar este cuadro con bastante cuidado. Ya sabemos las complicaciones y las consecuencias de tener más puntos de los necesarios o menos puntos de los necesarios. Todo lo que vamos a ir haciendo a continuación ahora solamente va a ser para los puntos críticos de control. Por eso es útil ir enumerando los puntos críticos que yo he identificado, punto crítico 1, 2, 3, 4, 5, 6, enumerarlos para poder filtrarlos luego en mi tabla. Veamos ahora el establecimiento de los límites para cada punto crítico. Estamos en el principio número 3. Una vez entonces determinados las actividades que tienen peligros, que se constituyen en puntos críticos, ya podemos pasar a establecer límites para cada punto crítico. Un límite crítico es el valor que marca la frontera entre lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Cuando se superan los límites críticos de un determinado punto, este punto se encuentra fuera de control y hay que adoptar inmediatamente las acciones necesarias. Ya sabemos nosotros desde la 9001 que primero hacemos una corrección, hacemos una contención y luego tenemos que activar todo lo que es una acción correctiva para eliminar la causa. Es muy importante que para determinar los puntos críticos conozcamos bien el peligro y los factores que generan el peligro. Nosotros al principio, al hacer el análisis de los peligros, hemos analizado también qué medidas preventivas pueden haber y hemos determinado las causas. Aquí información que me va a ser muy útil, normas nacionales, internacionales, guías de higiene, publicaciones científicas, opiniones de expertos, datos experimentales propios de mi organización. Estos son válidos. Los límites con los cuales yo vaya a trabajar deben ser fáciles y rápidos de medir y observar. Es mucho más fácil medir una temperatura, medir un tiempo que hacer un análisis microbiológico. Entonces, así deben ser los parámetros que yo controle. Un error frecuente es fijar límites críticos poco específicos. Por ejemplo, debe ser adecuado. Debe ser conveniente y estos son términos que no son concretos. Esto no puede pasar cuando yo determine mis puntos críticos, mis límites, los límites de los puntos críticos. Por ejemplo, en un tratamiento de pasteurización de la leche, el límite crítico será la temperatura. Vamos a trabajar con un límite de 71,7 grados centígrados como mínimo durante 15 segundos y como un nivel objetivo 75 grados centígrados durante 15 segundos. Con una tolerancia de más o menos 3 grados centígrados para garantizar que no se produce ninguna desviación. Los parámetros del proceso se establecerán en 75 grados centígrados durante 15 segundos, que es nuestro nivel objetivo. Fíjense, nosotros sabemos de este control de la calidad que se puede trabajar con límites simples o límites dobles. En todo caso, a partir del análisis de estos límites, se hace claro que no es crítico que se supere el nivel superior. Es decir,
no es tan malo pasarse por arriba en la temperatura de pasteurización como lo sería pasarse por debajo. Por eso lo que tiene es un límite inferior, un límite crítico inferior. 71,7 es lo mínimo tolerable. Muy bien, esto como ejemplo de límites. Veamos ahora, nosotros continuaremos con nuestro ejemplo del envasado de la leche. Tenemos la etapa que es el envasado, peligro y causa, peligro químico, ustedes saben por la soda cáustica, medida preventiva, aclarado de los circuitos. ¿Es un punto crítico? Sí. El límite crítico, ¿cuál va a ser? ¿Qué cosa voy a medir yo? Voy a medir el pH de la leche y este pH tiene que ser inferior a 7. Nosotros sabemos que un pH básico es un valor que es superior a 7 y un pH menor a 7 significa un pH ácido. Por lo tanto, la lógica acá es que si el pH es inferior a 7, nuestra leche está correcta. Pero si es superior a 7, es posible que hayan restos de soda cáustica en la leche. Ese es el límite que se ha puesto en la organización. Ahora, nosotros podemos establecer límites siempre siguiendo los criterios que habíamos dicho. Debe ser algo sencillo de medir, debe ser fácil de conseguir esta información. Una vez que yo he definido los límites críticos, debo establecer un sistema de vigilancia para cada punto crítico y cada límite. Este es el principio número 4. Aquí la finalidad es establecer una metodología de vigilancia, de tal manera que si en algún momento se excede alguno de los límites, podamos adoptar las medidas correspondientes. Estas medidas, nuestro sistema de vigilancia debe ser efectivo, debe funcionar perfectamente. Además, también nuestro sistema de vigilancia debe dar resultados rápidos. Debe ser algo que sea dinámico. Dadas las potenciales y graves consecuencias de una desviación, debemos cuidar entonces la efectividad, quizás un poco más que la eficiencia. Debemos trabajar de manera muy dinámica y es como una reacción automática que debe tener la organización y esto se logra evidentemente a través de toma de conciencia y capacitación de los trabajadores. Preguntas que debo contestar para entender y tener muy claro mi procedimiento de vigilancia. ¿Qué estoy vigilando? Los parámetros que estoy controlando, las características del producto, del proceso, sean temperaturas, pHs, tiempos, pesos, etcétera. ¿Qué estoy vigilando? ¿Cómo estoy vigilando? Es decir, el método que voy a utilizar. Si voy a utilizar alguna sonda, si voy a utilizar un termómetro, va a haber algún sistema de alarma. Luego, ¿dónde voy a vigilar? Imagínense si yo estoy vigilando la temperatura o controlando la temperatura en una cámara frigorífica. ¿A qué altura debería yo medir la temperatura? Porque nosotros sabemos que el aire caliente siempre se va a ir arriba. Entonces, ¿dónde debo vigilar? Luego, ¿cuándo voy a vigilar? Aquí debo fijar la periodicidad de la vigilancia. Cada 3 horas, cada 4 horas, cada 5 horas, día por medio, etcétera. ¿Quién debe vigilar? La persona encargada de la vigilancia debe estar muy bien formada y debe tener toma de conciencia, capacitación y autonomía para tomar decisiones urgentes. ¿Cómo se van a registrar los resultados? El equipo de HACCP debe diseñar un sistema de registro, un formulario que sea útil y que me haga notar inmediatamente cualquier posible desviación. Aquí tenemos entonces un sistema de vigilancia plasmado en el cuadro de gestión. Fíjense, seguimos con el tema de la soda cáustica, peligro causa, medida preventiva, punto crítico, límite crítico, habíamos dicho, pH de la leche inferior a 7. La vigilancia, ¿qué voy a vigilar? El pH de la leche. ¿Cómo? Voy a medir con un kit de colorimetría. Aquí también podría ser con un pHímetro, ¿verdad? Depende de los recursos que tiene disponibles la organización o que pueda necesitar la organización. ¿Dónde voy a medir? Muy importante.
en el primer envase del lote de producción, en el primer envase. Frecuencia, después de cada limpieza intermedia. Y responsable, el operario de calidad. Es así entonces que yo puedo completar el cuadro con todas las preguntas que hemos explicado en la diapositiva anterior. Si nos fijamos en la diapositiva anterior, tenemos 6 preguntas diferentes. Puedo completar este cuadro con las 6 respuestas. Una pregunta interesante aquí es, ¿por qué no controlar el agua de aclarado? Habíamos dicho que nuestro instructivo de aclarado, nuestro procedimiento instructivo de aclarado, nosotros definimos que se tiene que aclarar, hacer circular agua limpia durante 15 minutos. Después de los 15 minutos, yo recojo una muestra del agua durante el último minuto y mido el pH. Si el pH es básico, quiere decir que sigue habiendo soda cáustica. Entonces, esto lo dejo al criterio de ustedes. Dense cuenta entonces que no hay una sola manera de controlar las cosas. Yo puedo hacerlo de manera diferente. ¿Qué me recomienda el Códex Alimentario? Que lo que yo haga sea sumamente eficaz. Esa es la recomendación. Definido mi sistema de vigilancia, ahora debo dejar muy claro qué voy a hacer si mi sistema de vigilancia detecta que hemos sobrepasado algún límite crítico. Estas son las medidas correctoras y es el principio 5 del HACCP. A ver, las medidas correctoras deben desarrollarse de forma específica para cada punto crítico y deben describir paso a paso qué es lo que se va a hacer para, primero, corregir la causa de la desviación y asegurarnos de que no se va a comercializar productos que puedan ser potencialmente perjudiciales para la salud. Esas son las dos cosas que debo lograr. Si se concluye a través de nuestro sistema de vigilancia que un alimento no es seguro, debemos llevar adelante los siguientes procesos. Primero, identificar la totalidad del producto implicado. Retenerlo en buenas condiciones de conservación hasta decidir su destino, porque puede ser que esté contaminado o no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es retener, ya sea refrigerado, tapado, cerrado, sellado, para que conserve buenas condiciones. Luego, tercero, decidir el destino final. Los posibles destinos podrían ser, hay que reprocesarlo, es decir, hay que repetir todo un proceso, se puede destinar a otras líneas productivas, siempre y cuando se garantice la seguridad del producto. Por ejemplo, destinarlo para la elaboración de productos cocidos que ya no se van a consumir en crudo. Destinarlo a usos diferentes. Por ejemplo, en la industria de la quinoa, todo lo que cae al suelo se recoge y se destina para comida de cerdos o comida de animales. O, en último caso, destruir, como en el caso de la leche con soda cáustica. Eso ya no se puede recuperar de ninguna manera y solo queda su destrucción, su desecho final. Toda la información referente a las medidas correctoras que nosotros hayamos diseñado deben describirse en el plan de HACCP. Entonces, en el plan vamos a dejar claro, 1, el procedimiento para una desviación de un límite crítico, indicando qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Segundo, la persona que va a ser responsable, que hemos dicho tiene que tener capacidad, tiene que tener toma de conciencia, autoridad, etc. Y luego también el sistema de registro, dónde se va a anotar, cómo se va a registrar lo que ha sucedido. Continuando con el ejemplo, tenemos digamos que esta parte del cuadro de control. Nos vamos a referir específicamente a las medidas correctoras. Veamos, estábamos hablando del tema de la soda cáustica, habíamos tenido ya el límite crítico, hemos definido el sistema de vigilancia, ahora hablemos de las medidas correctoras. Procedimiento, y ustedes aquí deben seguir un paso a paso como lo harían en un instructivo. Dice, advertir al personal de limpieza que efectúe el aclarado de los circuitos. Muy bien, eso sería lo primero. Hay que aclarar los circuitos y habrá que desechar todo lo que estaba, toda la leche que ya estaba en circuito. Hay que detener el envasado. Hay que intervenir la producción y hay que reunir todo el producto que pueda ser afectado, ¿verdad? Hay que desechar luego el producto. Luego,
habrá que activar una verdadera acción correctiva. Es decir, se realizará reunión en la misma tarde o ese fin de semana, viernes o sábado por la mañana, reuniones de tal. Todo eso tiene que estar descrito aquí. Y aquí en nuestro ejemplo lo pone demasiado sencillo, pone procedimiento responsable operario de calidad. Nosotros, como es nuestro registro de no conformidad y acción correctiva, sabemos que la acción correctiva se diseña en equipo. Entonces, tenemos que relacionar todo nuestro tratamiento de no conformidades y acciones correctivas acá, con las medidas correctoras que denomina el HACCP, con el nivel de detalle que sea necesario. Definidas nuestras acciones correctoras, ahora pasamos a comprobar nuestro sistema HACCP. Este es el principio número 6. Los procedimientos de comprobación lo que buscan es verificar que todo el plan se aplica tal como está escrito, constatar que se eliminan o se reducen de manera efectiva los peligros y además comprobar que tenemos toda la documentación necesaria para apoyar al buen funcionamiento de nuestro sistema HACCP. Mi procedimiento, entonces, de comprobación debe definir claramente qué voy a comprobar, cómo voy a comprobar, qué método voy a seguir, dónde voy a comprobar, el lugar, el punto, el proceso, dónde voy a comprobar, la frecuencia con la que voy a comprobar que mi sistema funciona bien, quiénes son los responsables de la comprobación. Aquí puedo trabajar con mis expertos que son parte de mi equipo de inocuidad o también puedo trabajar con personal externo para la comprobación. Luego, el sistema de registro, donde están los modelos, los formularios con los que trabajo y si realmente me ayudan a evidenciar que todo se está haciendo de manera correcta. Los sistemas de comprobación, entonces, comprenden los siguientes procedimientos. Primero, validación del plan HACCP. Antes de aplicar el HACCP hay que prever acciones para validar el plan. Recuerden ustedes desde la 9001, validar es poner a funcionar algo. Entonces, antes de ponerlo a funcionar, tengo que validar punto por punto e ir comprobando punto por punto si realmente va a funcionar, revisando qué, cómo, dónde, frecuencia, persona, etc. Aquí también recordarles que no se valida una sola vez. En caso de que yo cambie, por ejemplo, mi proceso de producción o cambie ciertas actividades del proceso, tengo que volver a validar. En caso de que yo cambie personal, es posible que haya puntos que tenga que volver a validar. Entonces, la validación es algo relativamente permanente. Cuando detecto un error en el sistema, hago la corrección y valido. Cuando se identifiquen nuevos peligros, incluyo el peligro dentro de mi análisis de peligros, reviso su NPR, voy a ver si genera un punto crítico o no y valido nuevamente. Cuando haya cambios que hemos dicho en productos o procesos o cuando haya cambios en cualquiera de las M's. Ahora, comprobar que el plan de HACCP funciona correctamente implica preestablecer periódicamente actividades que confirman que la ejecución del plan HACCP vela adecuadamente por la inocuidad de mi alimento. Otro sistema de comprobación que también debo tener es la comprobación del plan de HACCP per se, de que funciona adecuadamente. Aquí, ¿de qué se trata? De comprobar de que todo lo que yo he preestablecido realmente me permite lograr la inocuidad. Veamos con un ejemplo. Continuamos con el caso del envasado de la leche. Hemos determinado el peligro, la medida preventiva, sabemos que es un punto crítico, tiene límites, su sistema de vigilancia y sus medidas correctoras. Ahora en un cuadro vamos a diseñar las actividades de comprobación. Actividades de comprobación. Esto también es parte de nuestro cuadro de gestión. Fíjense, procedimiento, qué, cómo, frecuencia y responsable. Vámonos a las columnas, de la validación primero y luego de la comprobación. En cuanto a la validación, ¿qué vamos
a validar. Vamos a confirmar que todos los elementos del plan son efectivos, que las medidas preventivas funcionan, los límites críticos están bien establecidos, la vigilancia es adecuada, etc. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con justificaciones científicas, pruebas y análisis que confirmen. Por ejemplo, confirmar que una lectura de pH igual a superior a 7 indica la presencia de componentes alcalinos y que en nuestro caso siempre debe ser menor a 7. Frecuencia antes de la aplicación del plan HACCP. Muy bien, responsables, expertos e independientes. Esto en cuanto a las validaciones. Fíjense que si cambio mi límite de control, aquí también voy a cambiar el tema, será otro mi análisis y no será necesariamente el tema del pH. Siguiente, la comprobación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contrastar los resultados obtenidos con nuestro kit de colorimetría con un pHímetro de laboratorio. ¿Esto cuándo lo vamos a hacer? Se va a hacer de manera mensual y lo va a hacer el responsable de calidad. Luego vamos a revisar los registros de vigilancia. Es decir, cada vez que nosotros medimos un pH, anotamos ese valor. Aquí lo que tenemos que revisar es que se dispone de todos los registros que se han generado. Y esto vamos a hacer de manera semanal. El responsable de calidad va entonces a ir comprobando que se están llenando adecuadamente y se está registrando la información en los formularios. Luego, vamos a revisar los registros de incidencias y las acciones correctoras. En caso de que haya habido una incidencia, una situación en la que se ha excedido el límite de control, esto nosotros le llamamos una no conformidad, ¿dónde están los registros que se han generado de esto? ¿Dónde están las acciones correctoras y las acciones correctivas que nosotros ya sabemos desde la 9001 cómo se deben aplicar? Esto tiene que revisar de manera semanal el responsable de calidad. Entonces, si se dan cuenta, este último nivel, este último principio, apunta a revisar que tu sistema funcione adecuadamente. Definido mi sistema de comprobación, ahora vamos a establecer el sistema de documentación y registro. Nosotros sabemos que a lo largo de cumplir con las actividades previas a los principios y luego para cada uno de los principios hemos ido generando documentación. Así que es imprescindible mantener nuestro sistema y nuestros registros de forma eficaz. Nosotros sabemos que si hablamos de documentos, de registros, deben estar disponibles, deben ser legibles, correctamente identificados, etc. La documentación del HACCP evidentemente no va a ser eterna. Esto tiene que ir mejorando siguiendo el PDCA. Entonces, toda la documentación que se han generado para las actividades previas, las 4 actividades previas y los 7 principios forman parte de mi plan de HACCP. Entonces, ¿qué es un plan de HACCP? Es un documento o un conjunto más bien de documentos preparados de conformidad con los principios del HACCP. De tal manera que si nosotros cumplimos con esa documentación, aseguramos el control de los peligros y la inocuidad de nuestro alimento. El plan debe conservarse en la organización con fechas, firmas, como ya hemos indicado. A continuación, entonces, vamos a resumir toda la documentación que iría. Nosotros vamos a reunir todo el plan HACCP en una carpeta. Y ahora vamos a describir qué cosa debería estar en esa carpeta, diferenciando actividades previas a los principios y luego la documentación de las actividades de los principios específicamente. De acuerdo entonces a el contenido de este capítulo, de nuestro texto base, nosotros hemos diferenciado la documentación previa al análisis de los peligros. A ver, ¿qué documentos debo tener? Primero, la lista de los miembros del equipo de trabajo y hemos mostrado un ejemplo de esa tabla, de ese cuadro, del equipo HACCP o el equipo de inocuidad de la organización. 2. Debemos tener la descripción de las actividades y los productos. Aquí hemos hablado de, incluso puedo poner los procedimientos, los instructivos, las fichas de producto. Hemos generado un registro donde tengo yo la cantidad de lo que produzco, el listado de trabajadores, nivel de formación, el plano, el croquis. También hemos hablado de que la ficha de producto no solamente va a ser para productos, sino para materiales, materias primas o si es necesario para producto en proceso también. Aquí también tenemos que tener el diagrama de flujo. El diagrama de flujo
con las consideraciones que hemos explicado. Ahora también debo tener, una vez que he elaborado el diagrama de flujo, el documento de comprobación de cada diagrama de flujo. No se olviden del layout de la planta, describiendo el flujo de los materiales y de las personas para evitar la contaminación cruzada. Todo esto ha sido previo al análisis o a la aplicación de los principios del HACCP. Pasemos ahora a la documentación que hemos elaborado para la aplicación de los principios. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, el análisis de peligros y determinación de las medidas preventivas. Voy a tener un cuadro donde esté actividad por actividad, los peligros que he identificado físicos, químicos o biológicos para cada actividad y el NPR. El NPR también voy a tener las medidas preventivas. Para cada peligro voy a tener el NPR. Y en base al NPR yo identifico qué peligros son significativos y qué peligros no son significativos. Luego también voy a ir completando mi cuadro con los puntos críticos de control, los límites críticos, las actividades de vigilancia. Y así, si se fijan, tenemos principio 1, principio 2, principio 3, principio 4 y nosotros a lo largo de la presentación y en el texto base hemos visto parte por parte. Ahora lo que hay que hacer es unir absolutamente todo. ¿Qué nos faltaría entonces? Las medidas correctoras, los procedimientos de comprobación y ahora sí hablemos de los sistemas de documentación y registro, que sería todo lo que hemos visto hasta ahora sumado en una carpeta correctamente codificado, identificado, fechado con responsables de elaboración, de revisión y de aprobación. Si se dan cuenta, aquí en el punto 8 estamos hablando de un cuadro de gestión, donde se puede resumir absolutamente todo lo que hemos visto y lo que se debe hacer para el plan HACCP. Entonces yo les sugiero elaborar todo esto en formato de cuadro de gestión y para lo que se necesiten más detalles, incluir links en el cuadro de gestión. Con esto, señores, ya habríamos concluido el tema del HACCP. Ahora, como les digo, nos toca organizar toda la información y generar todo en una sola carpeta y ese va a ser nuestro plan de análisis y puntos críticos de control. Estimados estudiantes, hemos llegado entonces al final del capítulo del HACCP. Aquí dejarles una frase. Porque somos lo que comemos, podemos literalmente transformar nuestros cuerpos y nuestras mentes eligiendo una alimentación inspiradora. Nosotros como conocedores de lo que es la inocuidad, de la nutrición, que debemos lograr a través de nuestros alimentos, igual como nos protegimos nosotros, también tenemos la obligación de educar y de proteger a los demás. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo.